Hemos estado ya estudiando la carta a los romanos y llegamos ya casi al final. Y se pone también muy interesante las cosas que nos dice Pablo a la carta a los romanos, muy interesantes. Y queremos hablar de ellas y queremos profundizar en ellas. Y para ello hemos traído a nuestro amigo y querido colega, el pastor Félix Gutiérrez. Bienvenido, Félix, a nuestros estudios. Hola, buenos días, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Te encuentras bien? Fenomenal, relajado, gracias a Dios, el Señor está con nosotros, gracias. Pues muy bien, vamos a comenzar diciendo que aunque Pablo intenta disuadir a los romanos de las falsas nociones de la ley, también llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. Esta obediencia surge de un cambio interno en nuestro corazón y en nuestra mente, y un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios. Ya no necesita instruirse en cuanto a cuáles son los requisitos y debe buscar el poder sin el cual esa obediencia es imposible. Pablo no está negando lo que dijo antes sobre la justificación por la fe. Al contrario, las obras son las verdaderas expresión de lo que implica vivir por fe. De manera que en la lección que vamos a dar a continuación la hemos titulado Vencer con el bien el mal. Y yo te lanzo la primera pregunta, Félix. Según Romanos 12.1, que dice así, Romanos 12.1, dice, escribe así Pablo: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con esta declaración? La primera expresión ya me sorprende, porque Pablo yo creo que era uno de los teólogos más importantes, fariseo de nacimiento, hombre teórico, hombre que conocía la ley, hombre que se basaba todo en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y aquí se da cuenta de que eso no tiene ningún valor, ¿no? Él conoce a Cristo, se le caen todos los castillos y dice, ¿de qué me sirve todo esto? Si no me transforma a mí, si no me cambia a mí, si no me hace una persona diferente, cada vez más parecida con Dios, ¿no? Sí, lo cierto, Félix, es que como él había estado durante tantos y tantos años de fariseo, siendo miembro del Sanedrín, hasta que, bueno, en ese camino a Damasco, pues es transformado por el Señor. Pero él tenía siempre en mente todos los sacrificios de los animales que allí hacían constantemente. Él estaba viendo aquello, y entonces él lo que nos dice en este versículo es que quiere que se haga, que vuestros cuerpos los presentéis como sacrificio vivo. ¿Cómo podríamos ilustrar lo que se hacía allí con los animales a cómo quiere Pablo que los hermanos es curioso, presenten porque este él conoce a Cristo y se da cuenta de que hasta ahora le faltaba lo más importante, que es la transformación personal, ¿no? Y aquí nos insta Pablo a decir y a hacer que el milagro de conocer a Cristo no es el milagro de conocer la letra de la ley, sino que es el poder que Cristo pone en nuestro corazón y en nuestra mente para hacernos mejores. Por eso tenemos que luchar codo a codo con el poder de Dios a nuestro lado para parecernos al espíritu del sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Cómo eran los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento? Sí, la verdad perfectos, es que perfecto, sin mancha. Es más, una exigencia en encontrar la pureza, exactamente. en que estuvieran si el sacerdote correctos. Descubría cualquier tara, por pequeña que fuera, lo rechazaba. No servía, tenía que ser puro. Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros, una vez descubierto el poder de Dios, que podemos conformarnos con ser cualquier cosa? Cuando tenemos a nuestra disposición lo que Pablo nos dice: no os conforméis, el Señor está con vosotros, el Señor y su poder puede hacer de vosotros un sacrificio perfecto, en el sentido de que debemos, y lo entiendo así, no llegar a la perfección de no pecar nunca más o de estar por encima de los demás, ¿no? Sino de intentar cada día
vivir mejor, ser mejor persona, parecernos mejor a Cristo. El cristiano no puede pararse en esa escalera, ¿verdad? El cristiano constantemente tiene que ir subiendo, tiene que ir ascendiendo poco a poco, porque el Señor nos presenta delante de nosotros, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de la meditación, nos insta a que nuestra mente se vaya desarrollando, y desarrollando de tal manera que lleguemos a ser también como Jesús, que tengamos como modelo a ese Jesús, que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Exactamente, y ese es el gran milagro que debemos de buscar en nuestras vidas, ¿no? Yo desde pequeñito, yo recuerdo a mis mayores, cuando me enseñaban la Biblia, que siempre me decían: Félix, el cristiano que se conforma con lo que es y se para, no se queda en el sitio donde está, sino que comienza a descender automáticamente. Es decir, nuestra única victoria puede estar en que cada día busquemos el poder de Cristo en nuestras vidas para que vayamos transformándonos y vayamos cambiando, porque es la única garantía de estar en el proceso de salvación. Qué bueno cuando Jesús puso como modelo aquello que dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, donde nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tú crees entonces que el secreto está en la humildad para poder crecer? Yo creo que el secreto no solamente está en la humildad, porque algunos se llaman modestos, pero de modestos tienen pocos, ¿eh? Sino que el secreto está en fijarnos en Cristo, en su modelo, en su forma de trabajar en nuestra vida. Hay dos textos que me gustaría leer, si me permites. Es Romanos 12, versículo 3, ¿no?, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Interesante, ¿eh? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Exactamente, ¿eh? Porque de forma natural el ser humano caemos en que por el tiempo, por antigüedad, por categorías, por estudios, por razones sociales, por razón de dinero, a compararnos con los demás y a pensar que estamos por encima o por debajo. Y sin embargo, Pablo pone aquí una medida clara, ¿no? La medida es: no tengas más por ti que lo que tienes que tener, porque, en fin, tampoco eres para tanto, ¿eh? Hay otro versículo interesante, está en el versículo 10. Romanos 12:10 dice: amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los otros. Pase usted. Pase usted. Este versículo es crucial, ¿no? Yo me acuerdo de una historieta que me contaron cuando querían enseñarnos en la iglesia a los niños la mejor forma de triunfar y de salir ganando, ¿no? Nos ponían el ejemplo de que estábamos en una alta montaña con un barranco, con un pequeño sendero, ¿no?, en el que por un lado venía una cabra y por el otro otra, pero no había posibilidades de poder cruzarlo, porque no había sitio, no había manera. Y era asombroso porque veíamos como una de las cabras se agachaba, se aposentaba bien, se agarraba bien con sus patitas, bajaba su cabeza para permitir que la otra pasase por encima de ella, y así las dos seguir su camino, ¿no? Qué importante es que aprendamos que a veces el ser humildes no es ni ser débil, ni ser más torpe, ni todo lo contrario. Es decir, ser humilde es lo más difícil y al mismo tiempo la única garantía de poder estar siempre agarrado al único poder que te puede salvar. Porque si yo me siento menor que el poder de Dios, siempre voy a estar agarrándome. Siempre vas a tener como modelo a Jesús. Es Jesús quien te dice: bueno, pues sed manso y humilde, como veis que yo soy. Pero es que Pablo va mucho más. Fíjate en el versículo 12-16, en el 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No. Es que, de verdad, que lo está diciendo posiblemente el apóstol que más capacidad teológica tenía, el que mejor preparado estaba, el que, y sin embargo, ha hecho una transformación en su corazón y en su mente el Señor, que... Es que yo me imagino a Pablo, Félix, después de todo el tiempo que estuvo allí con los fariseos, que estuvo como miembro del Sanedrín, porque ser miembro del Sanedrín no era cualquiera. Eran unos tipos muy inteligentes, gente que había estudiado y memorizado lo que era el Pentateuco y los demás profetas. Era un hombre que tenía todo tan claro que él llegó a decirlo: yo soy de fariseo de fariseos, yo he cumplido la ley, yo de la tribu de Benjamín he estado aquí persiguiendo a todo aquello que iba en contra. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, ¡bah!, le pega, le da un golpe que dice: ahora entiendo yo que todo esto no es por puro legalismo, sino hay que tener como modelo a Jesús. Y Jesús nos enseñó que la humildad era lo primero que el cristiano debe de tener. No sed sabios en vuestra propia opinión. Daos fraternalmente la mano. Como dice, pasad unos a otros y amaos entrañablemente. Qué buenas prácticas nos dice Pablo aquí en Romanos, acabando este maravilloso mensaje. Al final tienes que decir, bueno, ¿en qué me puedo jactar? ¿De qué me puedo sentir orgulloso? La verdad, absolutamente de nada. De nada. Porque... solamente de una cosa, de haber conocido al Señor y de aferrarme al poder de Dios. Eso es lo único que me da la capacidad de poder sentirme victorioso. Porque al final Pablo dice que todo lo tiene por basura. Pablo es encarcelado, Pablo es llevado de un sitio a otro en cadenas, Pablo al final lo matan. La verdad es que con Pablo lo tenemos absolutamente todo también, ¿no? Como con Jesús. Yo me quedo admirado porque de alguna forma Pablo pasa de estar en un estatus cómodo, poderoso, de estar alto, de vivir bien, a descubrir a Cristo y cambiar toda su vida. Totalmente. Porque hay textos por ahí que dicen, bueno, 8 veces azotado, no sé cuántas veces apedreado, castigado en la cárcel, en fin, tremendo, tremendo. Y sin embargo, vemos que este Pablo, que ha conocido a Cristo, a pesar de esas circunstancias que cualquiera podía valorar como que es una pérdida, ¿no?, o como un retroceso, él lo ve como lo mejor que le ha pasado en la vida y lo vive de una manera feliz. Bueno. Eso es lo que a mí me admira, lo que a mí me admira, o sea, descubrir al Señor, el Señor que se apodere de ti y que independientemente de lo que estés viviendo y cómo lo estés viviendo, te sientas bien, en paz, seguro. No olvidemos que Pablo estaba viviendo en un imperio, ese imperio romano que era tan brutal y a la vez tan corrupto y violento, ese imperio romano que había conquistado pues todo, las tierras que había al lado del mar Mediterráneo, ese mar en medio de la tierra. El Mare Nostrum, que llamaban. El Mare Nostrum, lo llamaban. Este es nuestro mar, y todo lo que había alrededor lo habían conquistado los romanos. Pero a base de llevar a cabo esas regiones, pues que eran violentas, eran brutales, eran desdichados. Bueno, y en esa época vivía, y no se le ocurre a Pablo otra cosa más que decir en el capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y allí estaba Nerón como emperador del Imperio Romano. Sí, sí. ¿Cómo podemos entender esto, Félix? Yo creo que aquí Pablo quiere dejar claro que la autoridad es importante y el gobierno es importante, y que los cristianos no están tanto para revoluciones, digamos, políticas, sino para mostrar que su reino no es de este mundo, y que no tenemos que meternos en esos jaleos. De otra manera, si tú coges la Biblia, desde el principio vemos que la Biblia es un libro de orden.
de gobierno. Totalmente. Es un libro que nunca acepta la anarquía, el que cada uno haga su voluntad, sino que quiere que haya una ley, un establecimiento de normas, un gobierno que dirija. Y yo creo que Pablo nos está instando a que mientras podamos y que no esté por encima de lo que Dios dice, seamos obedientes al gobierno, confiando en que Dios está por encima de ese gobierno. Bueno, como militar que he sido, pues siempre en la vida militar siempre hay mandos, ¿no? Hay autoridades. Y la palabra de Dios constantemente habla del príncipe de los ejércitos, habla de lo que es el ejército de Jehová. Vemos que cuando Dios crea, bueno, pues podemos ver en la palabra de Dios, podemos ver al arcángel Miguel, pero también vemos serafines, querubines, ángeles, hombres, animales, y cada uno debe de estar en su sitio. Y cada uno está obedeciendo siempre a lo que tiene, al que Dios ha puesto arriba. Porque hablando del reino animal, por ejemplo, los perros, los gatos, ¿no?, que es lo que más cerca tenemos de nuestras casas, a ellos les encanta obedecer al hombre. A nosotros nos encanta obedecer a Dios. Y es que la obediencia tiene que estar siempre metida en lo que es la iglesia, en lo que es el desarrollo de una iglesia para que todo vaya bien. Porque tú vas a una iglesia y tienes al pastor, a los ancianos, diáconos, diaconisas, y todos están sometidos, todos están obedeciendo al que está arriba, pero el que está arriba no está arriba mandando, sino que también sirve a los de abajo, y lo acabamos de ver. Sí, sí. Por eso hace esa extensión a decir, mirad, cuando en un gobierno haya quien haya, tú, como cristiano, debes de obedecer a las autoridades. Sí, sí, porque en ningún momento Pablo está diciendo que está de acuerdo. Además lo podemos ver. Él, como ciudadano romano que era, él apela a la ley. Sí, y él exige que se cumpla la ley. Y pone sus derechos por encima, porque la ley lo defendía. Es decir, no se trata de aguantar todo o de pasar por todo, no. Se trata de que la ley impere. Y que se sigan los requisitos. Sabemos que puede ser injusto, que puede haber, pero Pablo lo que nos está enseñando es que por encima de todo está el respeto a las autoridades y el respeto a la ley. Antes apuntabas algo interesante, que decías que cuando las demandas del país estén en pugna con lo que Dios nos dice, hay un versículo interesante. Hechos, ¿no? Que sí, Hechos, sí. Que se encuentra en Hechos 5:29. 5:29, que nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se está en pugna de que el gobierno dice una cosa y Dios dice otra, ¿qué voy a hacer? Ahí lo tenemos claro. Pero mientras tanto, obediencia a las autoridades, que por eso han sido puestas. Sí, señor. Ajá. Y sobre todo a la ley del país, que por eso está. ¿Cumplimos la ley de Dios amando a los demás? Yo te haría otra pregunta. ¿Se puede cumplir la ley de Dios sin amar a los demás? Imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es más, nadie puede entender haberse enamorado de Cristo, haberse convertido a Cristo, si eso no se produce en sus vidas, ¿no? Yo creo que el amor a los demás es la piedra maestra sobre la que se apoya cualquier conversión, no hay otra. Claro. Si el cristiano lo que pretende constantemente es tener a Jesús, es tener a Dios, Dios es amor. Luego entonces tiene que reinar en ti el amor, tiene que llevarse a cabo lo que Jesús dijo, porque cumpliendo esa ley, muchos dicen, es que bueno, la ley pues fue abolida, ¿no? Que durante tanto tiempo hemos estado estudiando lo que se decía aquí en Romanos. No, la ley está abolida y ya no sirve, ya no la tenemos que tener en cuenta. Es que yo estoy con Jesús, y estando con Jesús ya la ley, pero el estar con Jesús significa que la ley va mucho más allá. Porque la ley dice, ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Sí, lo oí. Pues ahora os digo que tenéis que amar a vuestros enemigos. Eso es, sí. Pero, ¿cómo dices? ¿Sabes? A mí me gusta mucho la medida que pone Dios, porque Dios pone medida.
no se trata de amar de una manera que seamos incapaces de hacerlo. Él pone una medida que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento creo es Levítico, en el libro de Levítico 19, nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate la medida que te pone. Esa es fácil de entender. Dice así, vamos a leerlo porque... Sí, es un texto muy clave, pero la medida es... Me estás hablando de un libro que fue escrito hace 3.500 años. Está al principio de la Biblia. Al principio de la Biblia. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es que amar lo firma, yo, Jehová. Sí. Pero es que la medida es fácil de entender y de comprender por cada uno de nosotros, porque no se trata que yo ame a mi prójimo como tú dices que lo tengo que amar, o como tú entiendes que lo tengo que amar. Aquí el Señor la medida me la pone en mí mismo. ¿Cómo te gustaría que te tratasen a ti, en este caso concreto? De la misma manera. Pues es que es fácil. A mí me gustaría así. Bueno, pues es que no me queda más remedio que optar lo mismo por la persona a la que tengo delante. Es decir, aquí no se trata de aprender normas, de inculcar conductas. No. La medida la pone en ti mismo, la pone en mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni más ni menos. Tú no te amartilleas un dedo con un martillo porque no. Tú no te haces mal a ti mismo. Tú no te deseas mal para ti. Pues entonces todo lo que para ti no lo desees, tampoco, no lo desees para el otro. Tampoco para los demás. Pero es que si no lo entendemos así, ¿de qué sirve la religión? ¿De qué sirve la fe? ¿De qué sirve el poder del Evangelio? ¿De qué sirve el sacrificio de Cristo? Si no transforma esos sentimientos en mi vida. Dice Pablo en el capítulo 13 de Romanos, versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y lo deja bien claro. Ha cumplido la ley. El amar a los demás. La verdad es que es todo. Claro. Es todo. Si tú repasas los 10 mandamientos uno por uno y lo pones a este crisma, vas a ver cómo de alguna manera todos se cumplen si ponemos el amor a los demás y a Dios por delante. Cuando vino Jesús a hablar de los mandamientos, pues dio ese paso de amor. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pues yo te digo ahora que si insultas, matas. Y eso sí, porque todos los legalistas, todos los fariseos, pues se preocupaban en la letra, no mataré, pero después insultaban, miraban mal. Entonces Jesús dijo, mira, yo sé que para vosotros es fácil cumplir porque lo tenéis ahí escrito, pero conmigo vais a dar un paso más. Es que a veces es fácil caer en la tendencia esa, ¿no? Estamos tan atados o tan acostumbrados al conocimiento de las leyes o de las normas o de las conductas, que a veces en sí mismo hacemos de eso una realidad, y no, porque es el espíritu de guardar esas cosas lo que realmente tiene valor, ¿eh? Yo no hago las cosas simplemente por ganarme el cielo, yo hago las cosas porque salen de mí, porque el Señor ha cambiado Sí, te ha transformado. Mis deseos, mis gustos, mis cosas, ¿no? Y entonces lo hago de una forma totalmente natural, sin atribuirme ningún éxito en ello, ni ningún poder en ello. Porque ¿quién ha conseguido eso en mi vida? Yo no. Ha sido Jesús. Ha sido mi relación con Dios y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la única cosa que nos va a mantener encadenados a la salvación, al reino de los cielos. Hemos visto que durante todo este tiempo que hemos estado estudiando la carta a los romanos, bueno, pues hemos visto todo el proceso de lo que era la justificación por la fe, de lo que era la santificación, glorificación, y ha estado Pablo enviando esta carta a aquellos cristianos que se encontraban en Roma. Y lo cierto es que no hay evidencias históricas en que Pedro y Pablo pues fundaran aquella iglesia. Seguramente fueron laicos, hermanos, que vendrían de allá de
de Jerusalén en aquel Pentecostés, y entonces ellos, transformados por la gracia de Jesús y viendo que Él podía hacer tantas cosas tan maravillosas, pues fundaron esa iglesia de Roma, donde todo el mundo estaba pendiente de esa iglesia de Roma. Pero claro, como venía gente y venían falsos profetas y venían allí judíos que querían seguir con lo que era la ley, pues Pablo tuvo que enviarles esta carta. Pero la esperanza del cristiano es la segunda venida. ¿Y Pablo toca también en esta carta la segunda venida de Cristo? Es que, de alguna manera, si no hubiese una segunda venida, todo lo demás pierde sentido. Totalmente. ¿Entiendes? O sea, desde el principio hasta el final, todos los apóstoles, y especialmente Pablo y Pedro, hablan de que nuestra visión no debe de estar aquí, sino que debemos esperar la pronta venida del Señor, ¿no? Pero no como algo lejano, sino como si fuera inminente. Y es esa necesidad de encontrarme con mi Maestro, de encontrarme de nuevo con Jesús, la que me va a mantener en vigor en mi relación personal con Él. De tal manera que si viniese hoy, por la noche, yo estuviese preparado, estuviese listo, estuviese tranquilo. ¿Por qué? Porque vivo como si fuera a venir ya hoy, ¿no? El peligro es cuando la ponemos en la distancia, porque siempre, bueno, pues mañana, ¿verdad? Pues, como tengo tiempo, pues mañana. Tardará. Por eso dice en Romanos 13:11, si puedes leerlo. Sí, sí. Romanos capítulo 13, versículo 11, que nos dice: Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Ahora está más cerca. No lo pone en ningún futuro, es que lo pone en presente. Sí, y es curioso, y es así como lo tenemos que vivir. Y una de las cosas que más me enamoraron de la fe de mis mayores, que siempre lo hablo, es el sentimiento del pronto regreso del Señor. A mí, me acuerdo, mi madre y mis tías me decían, es que no vamos a conocer la muerte porque el Señor va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y vivían con esa esperanza, con esa seguridad, con esa tranquilidad de que estaban a un paso de encontrarse con el Maestro. Y yo creo que ese es el secreto de la felicidad del cristiano, ¿no? Vivir sabiendo que es peregrino y que ese peregrinaje está pronto a terminar porque Cristo va a volver de un momento a otro. Y aunque tardara mucho, para nosotros y para cualquier ser humano, la segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, y es cuando uno fallece. En cada generación, amigo. Claro, porque cuando venga Jesús, que pienso, ¿no?, que está muy cerca, y que nosotros sí que la veremos, cuando venga Jesús resucitarán los muertos. Y Pablo, pues resucitará y dirá, ¡ahí va! Pues ya estamos aquí. Y entonces le diremos, oye Pablo, que pasaron 2000 años, ¿eh? No es posible. Sí, sí. Y nos hemos leído las cartas que tú escribiste, esas 13 cartas las hemos leído y fueron algo fantásticas, fabulosas, pero han pasado 2000 años. Pero si parece que fue hace 2 segundos, y es verdad, esa es la venida de Jesús para cada uno. No puede tardar tantos y tantos años porque la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Y entonces Cristo ya está viniendo. Para cada uno de nosotros, este es el momento. Ahora mismo. No hay un mañana. Hoy es el momento, como dice el texto, y en esto conociendo el tiempo, que es ya hora. Es ya hora. Levantémonos y adelante. Por eso el Pablo pues insiste en que mientras estemos aquí, en esta tierra, pues tratemos de ayudarnos unos a otros. No pensemos que nosotros tenemos la solución a todo. Hay que darle al otro la preeminencia que debe de tener. Y hemos de aprender totalmente de Jesús. Así que mientras estemos aquí, hagamos las cosas bien, porque el tiempo es corto, Félix. Y Pablo, que es el apóstol de la justificación por la fe, ¿verdad? Sí, el que dice que ahí es donde está la salvación. Y algunos piensan que de alguna forma autoriza a olvidarnos de la ley y de las obras, ¿no? Fíjate estos 2 textos que son los siguientes al que hemos leído en el 13, en los versículos 12, 13 y 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos
como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La verdad es que nos insta a hacer todas estas cosas porque ya que vivimos 70 o 80 años que pasan en un pispás, yo recuerdo que la época en que el tiempo pasa como si tardara muchísimo y nunca llega y estás deseando que llegue, es ese periodo de 10 años, de los 8 a los 18. Sí. Y nunca llega, y cuando yo tenga 18, ahora sí que se van a enterar mis padres y yo ya seré mayor de edad y voy a salir y voy a tener mi carnet de conducir y voy a tener también mi novia y yo tengo 12 años y eso nunca llega. Chico, llega a los 18 años y en un pispás te plantas en 28. Y en otro plas te plantas en 38, 48 y dices, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? El tiempo pasa... Bueno, tú y yo somos de la generación que la mayoría en los 21, ¿eh? Y yo recuerdo las ganas que tenía... De llegar a los 21, ¿no? De pasar la mili para ser ya... Un hombre. Adulto, con plena libertad para tomar mis decisiones. En aquella época donde Madre mía, aún no conocíamos a Jesús y mi padre decía, y ahí ya podrás fumar delante de mí. Cuando ya empecé a fumar y tal delante de él, bueno, pues aquello era muy... Y lo cierto es que después uno conoce a Jesús y dice, bueno, pues ahora tienes que quitarte de todas estas cosas porque tienes que presentar este cuerpo como sacrificio vivo, santo y verdaderamente eficaz para poder presentarte delante del Señor. Qué bueno es todo eso. Así es, pues muy bien, Félix. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo, pues hablando ya de esta penúltima lección que hemos tenido, los capítulos 12 y 13. Y ahora me gustaría, bueno, pues que hicieras un resumen a nuestros telespectadores, porque todos ellos tienen su lápiz, todos ellos tienen su libreta, su Biblia, y están apuntando todo, que después nos mandan aquí las preguntas y tenemos que contestarlas. Pablo nos está dando el secreto de lo que es la verdadera fe y el verdadero cristianismo. No se trata el cristianismo de conocer, no se trata de memorizar, no se trata de poder defender doctrinas o teologías. El cristianismo es mucho más que todo eso. El cristianismo es rendirse al poder del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo gobierne mi vida, cambie mi vida, transforme mi vida, que me permita no ser ya yo, con mis ideas, con mis gustos, con mis vicios, con mis miedos, sino vivir siguiendo el modelo de Cristo, queriendo parecerme cada día más a Cristo, queriendo permitir al Espíritu Santo que cambie todo lo que tenga que cambiar en mi vida para que pueda ser una luz y un ejemplo para los que me rodean. Pues muchísimas gracias por este mensaje, Félix, y nos veremos de nuevo en otros programas porque esto sigue y hay mucha tela que cortar en la palabra de Dios. Yo quiero que cuentes conmigo siempre porque no hay mayor privilegio que poder hablar del amor de Dios a las demás personas y de los milagros que Él ha hecho en nosotros. Sí, señor. Muy bien. Mis queridos amigos telespectadores, hasta aquí hemos llegado. Que seáis felices, que tengáis bendiciones de parte del Señor y nos vemos dentro de poco, la próxima semana.